Entonces, bueno, bienvenidos. Tenemos hoy nuestro último seminario del CRIF de este curso. Desde mayo, ya en junio lo tendremos. Y hoy hemos tenido que competir con muchas cosas, ¿no? O sea, ahí está el Instituto Core Curriculum ha montado ahí una sesión durante toda la mañana. En fin, como pasa ahora a final de curso, siempre hay muchas cosas, ¿no? Entonces, quería presentar a Emilio Chubieco. Es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá. Allí dirige un grupo de investigación en teledetección ambiental y está en la Cátedra de Ética Ambiental también. Bueno, es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Ha sido investigador. Bueno, quizá hay muchas cosas en las que estamos habituados, ¿no? Pero investigador visitante en universidades, en muchas universidades, Cambridge, Berkeley. Ha participado en 31 proyectos de investigación, que nos da una idea también del volumen de trabajo. Tiene 5 sexenios, todos preocupados con esto también, pues. Entonces nos da una idea, ¿no? O sea, son datos, son números a veces que te dan una idea de la cantidad de trabajo que hay detrás de una vida, ¿no? Y también ha sido premiado o galardonado con premios de investigación en la Universidad de Alcalá. Y aunque la mayor parte de su vida la ha dedicado a la actividad profesional en aplicaciones ambientales, parte de esa trayectoria profesional en los últimos años, me parece, ¿no? Aunque quizá desde siempre, se ha ido intensificando en cuestiones de ciencia y fe, ¿no? En concreto, tiene un especial interés en las relaciones de ética ambiental y en cómo las grandes religiones afectan a la conservación de la naturaleza. De hecho, estaba buscando, me he comentado antes, ¿no? Algún posible alumno que estuviese interesado en esto, al que le podría ayudar económicamente con dinero conseguido, financiación conseguida. Y en ese sentido, pues ha creado y dirige una pequeña editorial que se llama Digital Reasons, que se puede encontrar en internet también. Entonces, con esto yo creo que me toca a mí silenciarme y, bueno, pues la presentación nos va a hablar a nosotros hoy del cambio climático, qué sabemos y qué respuestas damos o qué hacemos también. No sé si esto funciona. Sí. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Estupendo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a celebrar San Isidro aquí de manera un poco especial, pero bueno, espero que no haya toros, ¿no? Bien, pues como decía antes, el tema principal de la sesión es hablar del cambio climático, de las bases científicas del cambio climático, pero también voy a dedicar una segunda parte a hablar un poco de las implicaciones éticas o de qué tipo de respuestas podemos dar ante este problema. De alguna manera tiene que ver con las dos líneas que más me han interesado. Tradicionalmente he trabajado con imágenes de satélite, con la observación exterior de procesos que ocurren en la superficie terrestre. Esa ha sido mi principal dedicación profesional, pero desde hace 5 años estoy trabajando parcialmente en los temas estos de motivaciones y de ideologías ambientales en el marco de la cátedra de ética ambiental. Bueno, el cambio climático, voy a empezar con esa primera parte científica, es un tema científico en primer lugar, parece obvio decirlo, pero hay que decirlo porque parece que es un tema de opinión pública que sale en los medios, pero bueno, si uno hace una búsqueda en el Google académico, pues simplemente climate change, pues casi 2 millones de entradas incluyen referencias a este concepto, y si vamos a las más recientes, pues aproximadamente 150.000 en los últimos 2 años, o sea que realmente es un tema que está muy candente en los medios científicos. También es un tema candente en los medios de comunicación. Esto ocurre de manera más recurrente cuando hay algún tipo de evento internacional, las reuniones del Tratado Internacional de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se reúnen anualmente, las conferencias de las partes, la última más relevante fue la de París. Pues ya digo, salta a los medios. Últimamente la política del presidente de Estados Unidos pues también ha tenido impacto mediático. También hay una cierta controversia sobre esto. Se publican libros muy entusiastas a favor y algunos entusiastas en contra, e incluso los mismos autores, como es el caso de Bjørn Lomborg, un economista danés, pues ha escrito a favor y en contra, digámoslo así, en este caso no a la vez, ¿no? Sino en 2 periodos sucesivos. La última parece que es un poco más
más amigable ante este asunto. Bueno, cuando hablamos del cambio climático, la típica pregunta de cafetería es ¿estás a favor o en contra del cambio climático? ¿No? O sea, bueno, no la voy a hacer aquí la pregunta, porque a ver quién está a favor, que levante la mano y tal, pero no la voy a hacer, no se preocupe. Me parece que esa pregunta en realidad había que matizarla un poco. Es el chiste del universitario, tú es que lo matizas todo, dice, bueno, todo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, podemos matizar casi todo en esta vida, pero realmente cuando hablamos de cambio climático hablamos de varias cosas que metemos en la misma pregunta. La primera obvia es si existe o no existe cambio climático, porque si no hay cambio climático, el resto de las preguntas no tiene mucho sentido hacérselas. En caso de que sí exista, cuando hablamos de cambio climático, lo que estamos diciendo es que el clima actual es distinto del que hemos comprobado, como hemos visto, en un periodo histórico relativamente reciente. Y por clima entendemos una serie temporal de en torno a 30 años, ¿no? Es más o menos la convención, ¿no? Los parámetros meteorológicos a lo largo de una serie larga, no es que hoy haga más frío, o el verano último ha sido más caluroso, o más lluvioso, etcétera, ¿no? Sino algo que ocurre a medio plazo, ¿no? Por tanto, pues no es algo que se pueda observar todos los días, sino que hay que observarlo a largo plazo. En caso de que efectivamente observemos que el ciclo actual es distinto al que hemos visto precedentemente, la siguiente pregunta es ¿a qué es debido eso?, ¿no? Si no es debido a causas humanas, pues bueno, habrá que investigar otros factores y ver en qué medida esos factores pues van a tener un impacto futuro. En caso de que sí sea debido a causas humanas, por tanto, nosotros si tenemos la responsabilidad también tendríamos que tener la capacidad de revertir las tendencias, pues ¿qué podemos hacer al respecto? Para eso necesitamos saber en qué medida los impactos que va a tener el cambio climático van a ser buenos o ninguno, en cuyo caso si son buenos pues habrá que animar. En caso de que sean negativos, pues ¿qué podemos hacer? Y dentro de ello pues habrá tendencias a personas que dicen que ya no podemos hacer nada, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es adaptarnos, y otros que pensamos que todavía podemos hacer, en cuyo caso habrá que mitigar el problema. O sea, la mitigación y la adaptación, aunque utilizamos a veces los términos indistintamente, pero en el contexto del cambio climático significan cosas muy distintas, ¿no? Mitigar es reducir y adaptar es, bueno, esto ya es lo que hay, vamos a intentar que los impactos sean los menores posibles. Bueno, el clima ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. O sea, cuando hablamos de cambio climático, no quiere decir que esto sea absolutamente único en la historia del planeta. Ha habido muchísimos cambios climáticos a lo largo de la historia. Esto sería una escala geológica de millones, de decenas o cientos de millones de años. Y, bueno, vemos que la temperatura actual, pues ha habido momentos en los que ha sido mucho más alta que el momento actual, ¿verdad? Y otros en que ha sido mucho más fría. Y, bueno, tenemos el registro de las glaciaciones. Todo el mundo ha visto Ice Age o alguna cosa de estas y ha visto pues, que hay periodos glaciares e interglaciares. A partir de los registros de hielo que se están midiendo en zonas muy profundas de la Antártida, igual que el suelo se va depositando, tenemos pues, un registro fósil de qué tipo de clima había cuando se depositó ese tipo de material, pues en la Antártida pasa lo mismo con la nieve. A partir del análisis de las pequeñas burbujas de aire que hay encerradas en la nieve, podemos saber aproximadamente la temperatura y el CO2 que había en ese momento. Y bueno, pues confirmamos la existencia de periodos más fríos y más cálidos a lo largo de los últimos 850.000 y un millón de años. En los últimos 1500 años tenemos registros adicionales, otras variables, por ejemplo, los anillos de crecimiento de los árboles, los depósitos en zonas lacustres, y a partir de los últimos 120, 130 años tenemos termómetros que nos van señalando tendencias. Y las tendencias que observamos, especialmente en los últimos 100 años, es una tendencia al aumento de la temperatura. Si llevamos propiamente a lo que es el registro instrumental, a los termómetros, del año 1850 hasta acá, lógicamente al principio con muchas más incertidumbres, este es el valor medio y las incertidumbres obtenidas a partir de distintos modelos climáticos que hacen la estimación de la temperatura media del planeta, utilizando lógicamente también los datos que tenemos, pues muestran cómo la tendencia del aumento de la temperatura es bastante clara en los últimos 30, 40 años, principalmente en los últimos 20, de manera mucho más clara, utilizando observaciones y modelos de las agencias meteorológicas más importantes que existen actualmente. En concreto, esta es la Agencia Meteorológica Europea, que está situada en Reading, la que hace la predicción meteorológica que utilizan la mayor parte de los servicios meteorológicos nacionales, y muestra, comparando con las temperaturas
glacial, que en este caso se refiere a la situación previa al inicio del siglo XX, como la temperatura del planeta pues, ha subido aproximadamente 1 grado sobre esas temperaturas previas, y además la tendencia es bastante clara en los últimos 15-20 años. Si eso lo vemos espacialmente, lo que estaba mostrando la temperatura media, si lo vemos espacialmente, esto sería una reconstrucción de las temperaturas en distintos lugares del mundo a finales del siglo XIX, y esta es la situación actual, en 2016, ¿no? Bueno, pues ahí, aunque estos son grados Fahrenheit, pero nos da idea más o menos de que la mayor parte del planeta, principalmente las latitudes más septentrionales, se está calentando de manera bastante clara. Los 10 años más calientes del registro instrumental, desde 1880 hasta el momento actual, han ocurrido desde el año 98 hasta acá, ¿no? Y en concreto los 3 más calientes en los últimos 3 años. El más caliente en 2016, el segundo en 2017. O sea que no estamos hablando de que hay un verano más cálido, de que hay un invierno menos riguroso, no, estamos hablando de unas tendencias bastante más amplias, ¿no? Eso, que es lo que indican los termómetros, se observa en otras muchas variables, ¿no? Aquí el recurso a los datos de satélite, que es mi principal tema de trabajo, pues es bastante claro. Yo participo en un proyecto muy grande de la Agencia Espacial Europea, en el que estamos 13 equipos de trabajo de distintos países analizando distintas variables de interés climático. Yo trabajo en fuegos en concreto, pero hay grupos que trabajan en hielo marino, en hielo continental, en nubes, temperatura del agua, la altura del agua, etc. Las observaciones son bastante claras en este sentido. Aquí tenemos la superficie de hielo en el océano Ártico, en invierno, los puntos azules, y en rojo, en verano, los puntos rojos. La tendencia, como vemos, la regresión a lo largo del tiempo muestra una tendencia claramente descendente, ¿no? Estamos perdiendo aproximadamente unos 90.000 kilómetros cuadrados al año, más o menos la superficie de Portugal, o de Andalucía. El hielo marino tiene consecuencias, en lo que se refiere definitivamente a la navegación y al balance de agua salada y agua dulce, pero es mucho más importante el balance de hielo continental. Hay también las observaciones que se hacen en Groenlandia, principalmente, poco menos, pero también en la Antártida, muestran valores de pérdida muy significativos. En concreto, esto es una serie temporal tomada también a partir de datos de satélite desde el año 92 hasta el año actual. En algunas zonas de la costa se ha perdido más de 2 metros de hielo, ¿no? Calculado con otra tecnología que da un poco menos precisión que esta, pero que en el conjunto los valores promedios son bastante buenos, se calcula que están perdiendo 280.000 millones de toneladas de hielo al año en Groenlandia. Evidentemente eso va al agua, al mar, y eso sube el nivel del agua. En la Antártida el fenómeno no es tan nítido, no ocurre de manera global en todos los lugares, pero sí en la zona más occidental de la Antártida también se observan tendencias similares, y en el conjunto también la tendencia es descendente, aunque menos nítida que en Groenlandia. Los glaciares de la mayor parte de los lugares del mundo están reduciéndose también, cualquiera que vaya al monte lo puede observar directamente. Aquí vemos mediciones en lugares de los 5 continentes prácticamente, esta sería la longitud del glaciar, y vemos como en prácticamente todos los casos la tendencia es a la reducción. Esto se puede comprobar además con bastante facilidad. El aumento del nivel del agua se mide a partir de altímetros radar. Tenemos observaciones solo desde el año 93 hasta el momento actual, y vemos también que la tendencia ascendente es clara. También es más de fijarse en la escala, no estamos hablando de metros por año, ¿verdad?, sino de milímetros, pero claro, si es el valor promedio, quiere decir que en algunos lugares el aumento es mucho mayor que en otros, sobre todo en las zonas más calientes, puesto que el nivel del agua aumenta tanto por expansión térmica como por el aumento del volumen de agua, de hielo que está derritiendo. Los impactos en los fenómenos desastrosos de origen climático también son bastante claros. Esto es una base de datos que viene generando la mesa de Lovaina, y en el último decenio se han quintuplicado los desastres de origen climático, los impactos de origen climático sobre el periodo 1960-1970. O sea que la impresión que nos da observando distintas variables es que hay un claro calentamiento del planeta. ¿Es debido a causas humanas? Bueno, si alguien conoce bien los mecanismos del clima, pues me disculpa, la sesión que voy a dar ahora puede desconectar durante los próximos 5 minutos, pero si le puede servir a alguien, vamos
famosa física de la atmósfera 1.1, ¿no? Para ver, bueno, ¿por qué cambia la temperatura? Bueno, es que esto a mí me parecía bastante obvio decirlo, pero en una de las últimas sesiones que tuve, alguien se me acercó al terminar y me dijo, muy interesante lo que ha dicho. Y luego me dijo, yo soy muy entusiasta del medio ambiente. Digo, Dios mío, ¿qué va a ocurrir aquí? Pero no estoy muy de acuerdo con usted en esto del calentamiento, porque en realidad la Tierra se calienta por el interior. O sea, claro, el núcleo está más caliente, entonces por tanto, claro, pues viene de abajo, no viene de arriba, no viene del sol. Digo, vale, muy bien. Bueno, de acuerdo, por eso el mar, naturalmente, las superficies marinas están mucho más calientes, obviamente, ¿no? Y todo, en fin, bueno, vamos allá. Bueno, aquí yo, digamos, motor del clima, pues la radiación solar, naturalmente, ¿no? La radiación solar que emite el sol, nosotros captamos una parte en función de la distancia a la que estamos del sol y del tamaño de la Tierra. La radiación que llega al techo de la atmósfera, de toda la radiación que emite el sol, es una parte de esa radiación es reflejada en la atmósfera por las nubes y por partículas que están en el techo, la zona más alta de la atmósfera, y parte llega al suelo. De la parte, que atraviesa la atmósfera, a su vez parte es retenida en las capas bajas de la atmósfera, principalmente como consecuencia de los aerosoles, tanto de origen natural, volcanes o aerosoles desérticos o marinos, como por los procesos de combustión humana. Esto es interesante también ver la diferencia entre el cambio climático y la contaminación urbana, ¿no? La gente mezcla un poco todo. El otro día hablaba con un vendedor de coches y me quedé perplejo, claro, porque si un vendedor de coches no sabe distinguir entre las dos cosas, pues mal vamos, ¿no? Entre el diésel, las emisiones de CO2, los aerosoles, un lío, ¿no? Luego, si les parece, podemos ampliar la duda en las preguntas, ¿no? Pero claro, la cuestión es que las partículas que nosotros consideramos muy negativas porque nos afectan a nuestra salud, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, son muy positivas para el cambio climático porque son una cortina que reduce la radiación que llega al suelo. O sea que si las atmósferas de origen humano fueran más limpias, el aumento de la temperatura sería mayor, ¿de acuerdo? Porque en este caso estamos reduciendo la radiación solar. La mayor parte de los aerosoles son oscuros, son lo que llama el carbón negro, el black carbon, y esto reduce la radiación que llega al suelo. Bien, de la que llega al suelo realmente, a su vez, parte reflejada por la superficie terrestre en función de lo que tenga, ¿no? Si tiene nieve, pues la presión es muy alta, si tiene agua es muy baja, si tiene vegetación es más bien baja, si tiene suelo depende del color del suelo, etc. Esto es lo que se llama el albedo terrestre, ¿no? Vale, de la radiación que ha absorbido la Tierra, con esa radiación se calienta la Tierra y en función de la temperatura a la que está la Tierra emite energía en otra longitud de onda, en otra banda del espectro. De esa radiación que está emitiendo la Tierra, parte se va al espacio exterior. Se me ha bloqueado esto ahora. Ya, parte se va al espacio exterior y parte es atrapada por los famosos gases de efecto invernadero, que lejos de ser algo malo, es algo súper bueno, claro, porque si no hubiera gases de efecto invernadero le pasaría como al marciano ¿no? Que se acuerda del marciano, han visto la película, ¿no? Pues que durante el día estaba a 30 grados y por la noche estaba a menos 80, ¿no? Es un lío eso, es un lío. No habría, las plantas no se aclararían con eso, o sea que si no tenemos gases de efecto invernadero, mal iríamos. El problema es que, claro, si borramos la capa de gases de efecto invernadero, pues lógicamente eso tiene consecuencias. Bueno, de todos estos factores, pues algunos que aumentan la temperatura, o sea, habría más temperatura si hubiera más radiación solar o si hubiera más grosor en esa capa de gases de efecto invernadero. El más importante de todos es el vapor de agua, por supuesto, pero el CO2 tiene una contribución también importante, mucho menos, claro, pero importante, y en este momento es la que tiene un carácter protagonista porque es la que vemos que está subiendo de manera más clara. Hay otros gases como los óxidos de nitrógeno, esos son los más importantes, y el metano, por supuesto. Bien, entonces esos dos factores tienden a aumentar la temperatura y los demás tienden a bajarla, ¿no? Si aumenta la absorción atmosférica, bajará la temperatura, ¿eh? Si aumenta la emisión de partículas contaminantes, partículas sólidas, bajaría la temperatura. Si bajamos el albedo terrestre, aumentaría la temperatura. Bien. ¿Cuáles son los factores de estos que acabo de indicar que están teniendo mayor peso en el momento actual? Bueno, pues vamos a ir viendo. Históricamente, el más importante, con diferencia, es la variación en la radiación solar. ¿A qué se puede deber eso? Pues que el Sol emita más o menos energía en función de sus procesos atómicos,
pero también a las variaciones de la órbita terrestre. Entonces se conoce a partir de las observaciones de un astrónomo serbio que se llama Milankovic, que la órbita terrestre tiene variaciones de 100.000, de 40.000 y de 20.000 años. Básicamente la distancia al Sol, por un lado la excentricidad, por otro lado en la inclinación del eje de la Tierra y por otro en lo que se llama la precesión. O sea que el mismo eje puede estar así situado o puede estar así, ¿no? O sea, como si estuviera haciendo la posición de una peonza. Bueno, si integramos esos tres movimientos, esas tres variaciones, pues nos encaja bastante bien con lo que hemos observado de los ciclos de periodos glaciares e interglaciares. O sea, obviamente, históricamente, el factor más importante ha sido la radiación solar. Ahora, ¿qué pasa ahora con la radiación solar? Pues la medimos bastante bien, ¿no? ¿Quién sabe medir en esta vida bien? Los suizos, ¿no? Los suizos tienen un observatorio, entre otros muchos lugares, pero en fin, en Davos tiene un observatorio solar que podemos observar claramente que mide los famosos ciclos de manchas solares en torno a 11 años, ¿no? Y que integrado esto en el tiempo, pues no muestra una tendencia ascendente, sino que se mantiene y que no encaja con lo que venimos observando en las temperaturas. O sea que este factor no parece que sea muy protagonista. Emisiones de CO2 debidas a volcanes o a otros elementos naturales. Bueno, pues en un informe del Instituto Geológico Británico pues indica que la contribución en el momento actual, no estamos hablando de las erupciones de Indonesia de hace 20.000 años, ¿no? Sino las actuales, ¿no? Pues la proporción de CO2 está en torno a un 5% de origen volcánico. O sea, que no parece que sea esta la razón más importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros factores de los que hemos indicado antes? Pues serían los cambios de albedo terrestre debidos al cambio de la cobertura del suelo o las emisiones humanas. Las emisiones humanas tenemos el factor positivo, que sería los gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura, y el negativo, que sería el aumento de aerosoles, que tienen un factor de enfriamiento. Entonces, si conseguimos, y parece razonable, que bajemos la cantidad de aerosoles que hay en la atmósfera por los efectos en la salud que tiene, pues en principio estaríamos aumentando, como decía antes, el efecto de calentamiento. Bueno, que los gases de efecto invernadero están aumentando no hay ninguna duda científica. O sea, eso se mide con toda precisión y hay balances hechos por distintos autores que muestran que estamos, de origen humano, estamos emitiendo entre 38 y 45 mil millones de toneladas de CO2 al año. Ese es un poco el balance anual que tenemos, ¿vale? Y también sabemos que hay cambios en la cobertura del suelo. Esto es un estudio que se publicó en Science hace muy poco tiempo, utilizando datos de satélite de muy alta resolución. Por vez primera, gracias a la potencia de cálculo de Google, se pudo trabajar a este nivel de detalle y se calculó al final que había en torno a 2,5 millones de kilómetros cuadrados de bosque que se pierde anual en el conjunto de este periodo, y con una ganancia de en torno a 800.000 kilómetros cuadrados. Hay un balance negativo neto de 1,5 millones, 3 veces España, más o menos, en el periodo que estamos considerando. Los bosques se pierden principalmente en las zonas tropicales, donde hay expansión agrícola, y se ganan principalmente en las zonas templadas. Como digo, el balance de acumulación del CO2 es bastante claro, se mide con bastante precisión en distintos lugares del mundo. Casi siempre sale el observatorio de Hawái porque las mediciones son muy consistentes, y bueno, pues con el ciclo estacional que vemos aquí de verano e invierno, pero bueno, básicamente la tendencia es ascendente y hemos pasado ya a las 400 partes por millón. En el periodo preindustrial estamos en 280 partes por millón. Esto se mide también con otros sensores instalados a bordo de satélites, y como vemos, pues la tendencia ascendente, en este caso el ciclo es mucho más cortito, porque los satélites estaban disponibles desde hace relativamente poco, pero bueno, las tendencias claramente son ascendentes, y claro, hay variaciones en distintos lugares del mundo, pero en el balance global pues la tendencia es también bastante clara. Si ponemos la temperatura que observamos, ¿no?, junto con los factores naturales, que en este caso pues vemos que realmente no muestran una tendencia, una tendencia al aumento de la temperatura, sino que incluso en algunos momentos un descenso. En concreto, estos picos se deben a las grandes emisiones volcánicas que hubo en Filipinas, el volcán Pinatubo. En concreto, en el año 91 bajó casi medio grado la temperatura del planeta. O sea, en este caso el efecto de los volcanes más bien es de enfriamiento, no de calentamiento.
Entonces, claramente no hay una tendencia muy ajustada entre lo que observamos y lo que nos dicen los factores naturales. Si le ponemos los humanos, parece que la cosa se ajusta mucho más, y si unimos los dos, el ajuste es mucho más adecuado. A partir de esta y otras muchas evidencias, ya la Academia Norteamericana de las Ciencias, en el año 2010, cuando había muchas menos evidencias que ahora, publicó un informe sobre el cambio climático que decía en sus conclusiones esto que está ahí. Está ocurriendo, está causado principalmente por actividades humanas y lleva consigo riesgos significativos que en algún caso ya están ocurriendo. Insisto, esto era hace 7 años, 8 años casi. Ahora es todavía mucho más evidente este asunto. Y lo que obviamente es una variabilidad climática natural no puede explicar lo que estamos observando. Eso es lo que básicamente dice el informe, lo tienen disponible en Internet. Bien, yo en muchos foros sigo escuchando la idea de que hay un gran debate científico sobre este asunto, de que hay mucha controversia, que las cosas no están muy claras, ¿no? Lo que me gustaría encontrarme es a los científicos que tienen esa posición crítica, porque todavía no he visto muchos, ¿no?, en los foros a los que asisto. Debe haber algunos, ciertamente, porque las publicaciones aparecen, pero yo no les veo mucho, esa es la verdad. Esto es un estudio que se publicó hace unos años analizando, me parece que eran 40.000 astra, en el que se trataba temas de cambio climático. El análisis básicamente indicaba en qué medida los autores de los artículos atribuían o no el cambio climático a factores humanos. Básicamente lo que observan los autores es que la mayor parte de los trabajos no entran, o sea, se dedican a otras cosas, no comentan la cuestión. Los que sí la comentan, eso es la línea verde, pues cada vez de manera más clara están indicando una atribución humana, mientras los que insisten en que no es de origen humano, pues se mantienen bastante estables y son una proporción muy pequeña. O sea que del conjunto de los que atribuyen algo al cambio climático, la inmensa mayoría, como vemos casi el 97%, perdón, lo achacan a factores humanos. Bueno, ¿qué impactos va a tener esto sobre la humanidad? Bueno, los impactos, aquí sí que ya estamos en el terreno de los modelos. Lo que he dicho hasta ahora básicamente son observaciones. Lógicamente, para predecir el futuro, prever, mejor dicho, el futuro o estimar tendencias, pues necesitamos modelos. Los modelos climáticos son especialmente complejos, ante las aplicaciones informáticas que requieren más potencia de cálculo. Hay muchísimos grupos de trabajo que están desarrollando esos modelos y las estimaciones pues dependen mucho de cuáles son sus hipótesis de partida. Para orientar de alguna manera las estimaciones, el IPCC establece una serie de escenarios, ¿no?, de qué pasaría si hacemos esto, si hacemos esto, si, ¿no? En función de esos escenarios, ¿no?, las líneas que aparecen, los colores que aparecen aquí serán distintos escenarios de aumento de la temperatura. Entonces, en función de las emisiones, esta sería la curva de emisiones, si queremos llegar a este rango de temperaturas, esta si queremos llegar a este, etc. En función de las emisiones previsibles, en distintos escenarios, se generan distintos modelos que en última instancia permiten estimar impactos. El ensamblaje o el promedio de todos los modelos es la línea que aparece en color más grueso, que nos indica por dónde van a ir de promedio las emisiones si queremos llegar a este aumento de temperatura, a este y a este. Como vemos, para llegar a una cierta estabilización de la temperatura, o sea que no pasáramos de 1,5 grado y medio, el famoso límite de los 2 grados, tendríamos que hacer severísimas reducciones de las emisiones, severísimas, ¿no? Si comparamos las líneas con lo que estamos observando, la línea negra, pues vamos por aquí. O sea que cada uno vea hacia dónde estamos aproximándonos con la tendencia actual. Tiene todo el aspecto que vamos hacia la línea más de mayor impacto. Bueno, esta me la mandó un amigo, no sé si se ve bien desde ahí, pero bueno, es el meeting anual de los Montanans for Global Warming, ¿no? O sea, de la gente que quiere que haya global warming porque ya hace mucho frío, ¿no? Entonces me la mandó un amigo porque sabe que me gustan estas cosas, ¿no? Y digo, hombre, pues porque tengo otro amigo que también discute a veces conmigo, pero seguro que hay gente que le viene bien el cambio climático. Efectivamente, habrá gente que le venga bien el cambio climático, ¿no? Como la foto no era muy buena, la intenté buscar en internet a ver si conseguía una mejor calidad, y buscando, pues descubrí que ni siquiera en Montana parece que le va a ir bien con el cambio climático, ¿no? Porque en un informe que apareció buscando la foto esta, que no encontré por cierto, decía, en el informe de la Asociación de
de productores agrícolas del estado de Montana, que está al norte de Estados Unidos, como sabéis, pues parece que las consecuencias van a ser principalmente negativas también, incluso para Montana, ¿no? Evidentemente, si tenemos más CO2, pues las plantas van a germinar más fácilmente, porque el CO2 es un elemento principal para la fotosíntesis, como bien sabemos también. O sea que en principio va a necesitar menos humedad para la producción. O sea, va a haber elementos positivos, ¿no? Pero hay lamentablemente otros muchos negativos, y parece que en el conjunto dominan los negativos, como ahora veremos. Esto es una estimación del Fondo Monetario Internacional que publicó muy recientemente, hace unos meses apenas, que mostraba para el conjunto del planeta, en función de distintos elementos económicos, qué proporción del Producto Interior Bruto ganarían o perderían en función de si se cumple, digamos, las tendencias de cambio climático. En concreto, un aumento de 1 grado sobre la situación actual, que sería más o menos la tendencia de un escenario de calentamiento medio, no del extremo, sino del medio, ¿no? Y como vemos, la inmensa mayoría de los países pobres serían mucho más pobres. O sea, el cinturón tropical tendería a reducir sensiblemente su Producto Interior Bruto como consecuencia del impacto climático. Uno de los elementos que más preocupa es qué va a pasar con la superficie marina, con el agua, ¿no? Va a subir el nivel del agua, lo estamos observando ya. ¿En qué rango va a subir? Pues depende de qué escenario cumplamos. En el mar bajo pues estaríamos en torno a 40-45 centímetros, en el más alto en torno a 1 metro, ¿no? Una subida de 1 metro del nivel del agua es catastrófico, o sea, es tremendo, ¿no? Porque hay muchísimos millones de personas que viven en ciudades costeras. No solamente es porque se vaya a inundar la casa, ¿no? Sino porque cambian los patrones hidrográficos, cambian muchas otras cosas, ¿no? De niveles de erosión, etcétera. Otro tema es la acidificación del océano. Claro, el océano está intentando compensar el aumento de CO2 en la atmósfera absorbiendo más. Pero claro, si absorbe más CO2, el CO2 precipita en el agua y se convierte en ácido carbónico. Entonces baja el pH del agua. No son buenas noticias. Los que tenemos acuario vemos que cuando el pH cambie, a los peces no les gusta mucho la cosa, ¿no? Y a las plantas tampoco, ¿verdad? Esto es un informe reciente de la Comisión Lancet sobre impactos en la salud del cambio climático. No voy a detenerme en todo lo que comentan aquí, pero básicamente hacen referencia a impactos sobre la transmisión de enfermedades. Habrá vectores, por ejemplo, de la malaria, que han desaparecido completamente de Europa, que podrían entrar de nuevo como consecuencia del aumento de la temperatura. Estos son episodios de surgencias de algas, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, problemas en la salud mental y problemas de nutrición. Y eso lo relaciona con distintos factores que de alguna manera podrían estar influyendo o ser influidos por el cambio climático. Una de las conclusiones de este informe, que está disponible también en la página web de la ACED, es que los efectos del cambio climático, que ya en algún caso se están sintiendo actualmente y que se reforzarían en proyecciones futuras, llevan consigo un impacto inaceptablemente alto y potencialmente catastrófico. Dicen. Esta gente no son periodistas, ¿no? O sea, con perdón de los periodistas, ¿no? O sea, digo que esta gente son que han trabajado este tema a fondo, o sea, que no es una cuestión sensacionalista lo que estoy intentando decir, ¿no? Otros impactos previsibles, la presencia de olas de calor, que está recogido también en el informe de Lancet, aumento del nivel del mar, ya lo hemos dicho, transmisión de enfermedades, episodios de blanqueamiento de corales, sequías o inundaciones extremas, pérdida de glaciares y por tanto de disponibilidad de agua corriente para muchos países que no tienen sistemas de presas. Y luego están los efectos de retroalimentación. Claro, la pérdida de masas de hielo no solamente implica un aumento del nivel del agua, sino también un cambio del albedo terrestre. Si no hay nieve, hay otra cosa, en lugar de nieve, la radiación radiación solar va a ser más absorbida y por tanto se va a producir un calentamiento adicional, ¿no? O sea que hay fenómenos de retroalimentación que también preocupan bastante. Ahora, por ejemplo, se está observando con el aumento de la temperatura en las zonas del permafrost, del suelo que está congelado. Algunos de estos suelos boreales tienen una gran cantidad de carbono. Entonces, con el deshielo también se ve que se empieza a liberar una buena cantidad de metano. Este es un tema que tampoco se conocía mucho. El metano tiene un efecto de calentamiento
podemos evitarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y ahí vendría un poco la segunda parte. ¿Qué deberíamos hacer? El problema principal es el de las emisiones y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es el problema principal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Pues principalmente plantar más árboles, porque son sumideros naturales de CO2, intentar evitar al máximo las emisiones industriales de CO2, lo que se llama la captura en el propio lugar, y cambiar nuestro modelo energético hacia fuentes de baja emisión. Evidentemente sin olvidarnos de ser más eficientes y del ahorro energético, ¿no? Se estima que con medidas no excesivamente espartanas, vamos a decir, podríamos ahorrar en torno a un 20% de la energía que consumimos, ¿no? Que es más o menos la cantidad que se genera en todas las centrales nucleares de España, energía eléctrica. Bien, ¿por qué no actuamos, no? ¿Por qué no actuamos? Bueno, yo creo que hay por un lado un nivel genérico, político, económico, social, vamos a decir, y un nivel personal, ¿no? El nivel económico, pues no hay que olvidar que los combustibles fósiles son el motor de la economía. O sea, hemos montado una economía que se basa en la extracción de combustibles fósiles, desde el carbón hasta el petróleo, el gas, etc. Y eso pues es complicado de cambiar, no cabe duda, ¿no? O al menos requiere decisiones de un gran coraje. Las decisiones que toman los responsables públicos, vamos a decir, suelen ser a corto plazo. Y aquí estamos hablando de cosas que ocurren a muy largo plazo, ¿no? En Inglaterra se aprobó una legislación sobre cambio climático que requería compromisos del gobierno hasta el 2030. O sea, eso es muy complicado. Que alguien se comprometa a algo que no sabe todavía quién va a gobernar en el 2030 es muy complicado. Pero claro, a ciclos de 4 años no se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto requiere realmente una escala temporal distinta a la que manejan los tomadores de decisiones. Fíjense lo que ha pasado ahora con el presidente de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos firma un acuerdo internacional donde todo el mundo está de acuerdo y donde parte del acuerdo es por las exigencias de Estados Unidos, y llega el siguiente presidente y se baja del asunto. Pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? O sea, tiene alguna lógica eso. O sea, estás acordando algo con 198 países del mundo y llegas tú y dices, pues no me interesa. No me interesa a mí. Asombroso, ¿no? O sea, una cosa asombrosa, ¿no? Estamos hablando del conjunto del planeta, no estamos hablando de los intereses de un país concreto, que además, por cierto, es uno de los más emisores, el segundo después de China. Históricamente el mayor, claro. China lleva poco tiempo emitiendo. La confusión de la industria del sector. Yo soy muy poco partidario de las teorías de la conspiración universal general, ¿no? Me gusta mucho esto, ¿no? Pero claro, aquí hay ciertas cosas que empiezan ya a resultar llamativas, ¿no? Este asunto del debate de los científicos, que uno va allí y dice, bueno, yo estoy yendo a estos sitios y no veo ese debate, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención en un informe que leí sobre los impactos del tabaco en Estados Unidos, un informe que está disponible en Internet, elaborado a partir de datos de 40 años, que cifra nada más nada menos que en 300.000 millones de pérdidas. Las pérdidas debidas a bien a bajas laborales o bien a costes sanitarios del tabaco, a lo que llama epidemia del tabaco, así le llama literalmente, pues dice esto, que a mí me dejó bastante sorprendido lo que dice aquí, claro. Esto lo dice un informe oficial del gobierno de Estados Unidos. La epidemia del tabaco fue iniciada y se ha mantenido mediante estrategias agresivas de la industria del tabaco, que ha deliberadamente confundido al público sobre los riesgos de fumar cigarrillos. Muy fuerte esto, ¿eh? Claro, los 300.000 millones de dólares, ¿quién tendría que pagarlos en este caso? Bueno, todos sabemos la importancia que tiene la industria petrolera, ¿no? Las industrias de las energías fósiles, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno que vea, tampoco hace falta glosar mucho esto, ¿no? Me parece que el paralelismo entre el tabaco y el cambio climático se le puede sacar un poco más de partido todavía, ¿no? Porque a nivel personal, ciertamente, tomar las decisiones que cada uno deberíamos de tomar en esta línea, pues choca con varias cosas. Primero, con una cierta resistencia al cambio, ¿no? Todos tenemos una inercia, una forma de hacer las cosas, ¿eh? Por otro lado, estamos hablando de escenarios probabilísticos, ¿eh? Cosa que también pasa en el tabaco. Si uno fuma, pues no va a tener cáncer de pulmón al día siguiente, ¿no? Seguramente. Tiene una probabilidad, ¿eh? Pero esto es un foro de ciencia, entonces sabemos cómo manejar las probabilidades, ¿no? O sea, que una persona que fuma tiene un poco más de posibilidades de tener un cáncer de pulmón que otro, pues no, pero es que tiene 25 veces más probabilidades. 25, dice el informe este.
Claro, si uno va a una agencia de lotería y le dice quiero un décimo para el sorteo del sábado, seguramente va a tocar 25 veces más fácilmente que este otro. Pues no sé qué compra cada uno, ¿no? La decisión que puede tomar, ¿no? En fin, probabilidad, no certeza, ciertamente, pero bueno. Y las consecuencias son a largo plazo, claro. Las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora van a repercutir en lo que pasa en el planeta en el 2050, en el 2040, en el 2070, por personas que no están aquí todavía, seguramente, claro. Y luego otro elemento que a mí me parece muy importante y que eso afecta en general a las cuestiones ambientales, al consumo responsable, ¿no? Es que tenemos a veces la percepción de que lo que hagamos nosotros tiene muy poca importancia, ¿no? Y objetivamente es así. O sea, que uno decida ir andando a un sitio en lugar de coger el coche, pues objetivamente las emisiones son muy pequeñas, lo que uno ha ahorrado de emisiones al planeta. Pero esto es como todo, ¿no? Si nuestros valores no acompañan nuestras decisiones, pues son valores que no tienen mucha consistencia, ¿verdad? O sea, que es una cuestión de entender el tema y de tener un cierto compromiso vital con esto y con otras muchas cosas, claro. Entonces, a mí me parece que la ciencia es muy importante, pero la ciencia solo no va a resolver el problema, ¿no? Necesitamos nuevas motivaciones en el ámbito del arte, de la literatura, del cine, en el ámbito de la filosofía, de la ética y también en el ámbito de la religión. Las grandes tradiciones también tienen algo que aportar. Seguramente mucho más impacto que 50 papers publicados sobre este tema es la intervención de Leonardo DiCaprio en Naciones Unidas, claro, porque esto lo ve la gente en YouTube, ¿no? Esto lo escuchan, ¿no? Y bueno, pues lo que dice, pues más o menos dice lo mismo que dicen los científicos, lo que pasa es que él tiene un mayor altavoz, ¿no? Las religiones son fuente de inspiración moral para el cambio de conducta y para el cambio de valores, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Benedicto XVI, que en el fondo, pues, viene a sustentar lo que yo entiendo por consumo responsable, ¿eh? Hace falta un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adaptar nuevos estilos de vida. Y, digamos, ¿en qué se basa las opciones de consumo? Pues en la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres. O sea, un cierto valor de que lo que yo hago tiene impacto más allá de lo que yo hago, ¿no? Que no son decisiones aisladas, individuales, sino que contribuyen en un sentido o en otro. En su caso no solamente lo dijo, antes del Papa Francisco, a Benedicto XVI le llamaba el Papa Verde, ¿no? O sea, que no le gusta al Papa Francisco, pues Benedicto XVI también habló de este tema, bastante en serio habló de este tema, ¿no? Y no solamente habló, sino que hizo también. El Vaticano, lo sabe muy poca gente, pero el Vaticano es uno de los primeros estados del mundo neutro en emisiones de CO2, porque convenció a una empresa alemana para que montara de paneles solares todo el aula Pablo VI. Y el resto de la energía que no consigue producir lo compensa en emisiones con inversión en bosques en Austria. Bueno, esto es bueno saberlo, ¿no? Porque igual piensa la gente que la Iglesia Católica está todavía en la Edad Media en este tema. Pues no, este tema no está en la Edad Media, está bastante más avanzada de lo que la gente piensa, ¿no? Esto es un tema, a mi modo de ver, en donde se puede fomentar el diálogo con las otras grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Y hay mucho en común con todas ellas, porque asumir que el mundo no es fruto de una evolución probabilística o casual, sino que hay un diseño amoroso de Dios y por tanto todas las criaturas, todo lo que observamos tiene un sentido, tiene un propósito, pues eso evidentemente hace mirar a la naturaleza con un enfoque completamente distinto. ¿Qué tiene que hacer algo en este sentido? Pues hay un nivel político, no cabe duda, hay un nivel industrial o empresarial, la banca, las ONGs, ¿no? Todos ellos tienen su papel, sin duda alguna, ¿no? Pero no hay que olvidar también que nuestras acciones tienen impacto, ¿no? Que esto es una cuestión ética que de alguna manera nos afecta, ¿no? En cómo nos transportamos, en qué tipo de electrodomésticos consumimos, en qué tipo de energía entra en nuestra casa, en qué tipo de cosas compramos, cómo nos alimentamos o cómo no hacemos ninguna de estas cosas, ¿no? Pues la decisión importa, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Este sería un gráfico que muestra el origen de las emisiones de CO2 en España en el 2014. Vemos la importancia del sector de la energía, tanto industrial como del transporte y residencial, ¿no? La suma de estos tres, pues como vemos, lleva la mayor parte de las proporciones. Esto tiene que ver con la energía que consumimos en casa, esto tiene que ver con la energía cómo nos transportamos y esto tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que compramos o que comemos.
¿Qué pensamos cuando nos compramos un coche? Yo estuve hablando de esto en un congreso donde todos los que me escuchaban eran especialistas en teledetección y por tanto saben lo que estoy diciendo, saben las tendencias, ¿no? Conocen los estudios científicos. Pues allí hice una pregunta sencilla, puedo repetirla aquí. ¿Alguien sabe lo que emite su coche? Gramos de CO2 por... No. Pues está así, es un dato así, ¿no? Bueno, pues no debería de preguntarse esto, ¿no? Cuando uno compra un coche, allí en Madrid por lo menos, como está la gente muy obsesionada con el tema de la contaminación, pues ya empiezan a preguntárselo un poco, pero casi nadie se preguntaba, cuando uno compra un coche, nadie se preguntaba sobre eso, se preguntaba sobre el precio, sobre la seguridad, sobre la mecánica, sobre el diseño, sobre el equipamiento, pero ¿esto cuánto emite? Seguramente ni el propio concesionario lo sabe, ¿no? Bueno, pero es un dato, ¿no? Es un dato importante, porque si uno hace 100.000 kilómetros o 200.000 kilómetros en la vida del coche, pues uno ha podido emitir muchísimo o emitir muy poco, ¿eh? ¿Cuánto emite un coche? Bueno, en el caso de Estados Unidos, las emisiones de los coches son casi el 40% de las emisiones totales, porque bueno, si sabemos lo que es la estructura de las ciudades americanas, pues uno lo entiende esto, ¿no? ¿Cuánto emite un coche? Pues depende de qué tipo de coche tenga uno. Si es un coche eléctrico, puede ser cualquier cosa entre 0 y 5 kilogramos a los 100. ¿Por qué 5 kilogramos? Pues si uno carga el coche con un sistema eléctrico que genera energía quemando carbón, pues obviamente está emitiendo, ¿no? O sea que no son las emisiones directas, sino cómo se ha generado energía, pero la ventaja de la energía eléctrica es que podemos producirla de otras muchas formas, no hace falta quemar carbón. Mientras que si la fuente de energía son combustibles, son gasolinas, son gasoil o gas, pues está uno quemando para poder mover el coche, ¿no? En este caso lo puede uno generar con otros medios, ¿no? Bueno, pues como vemos ahí tenemos desde 0 a los 100 kilómetros hasta 25 kilogramos a los 100 kilómetros. Y esto multiplicado le ponemos 3 ceros más, o lo multiplicamos por 2 y otros 3 ceros, depende de la vida útil del coche, pues son unos cuantos toneladas de CO2 a lo largo de la vida útil del coche, ¿no? Otro ejemplo sencillo y muy asequible a todo el mundo, esto es tan fácil como llamar o teclear en internet y cambiarse, ¿no? Es, ¿qué tipo de empresa de suministro de energía tenemos en casa? ¿Alguien ha visto el recibo de la luz? Sí, ¿no? La parte del precio, supongo, ¿no? Pero uno, si sigue mirando un poquito, verá de dónde viene la energía que está generando esa empresa eléctrica. Y las hay desde las más sucias, que están en torno a 0,4, el valor que he puesto antes de los eléctricos es de las más sucias, ¿no? 0,4 kilogramos por kilovatio producido, hasta las que utilizan 0, o sea, emisiones 0. Esto sería un ejemplo mío y de un vecino que vive en mi casa, que tiene el mismo tamaño que la mía, y uno pues observa los recibos, en fin. Hay gente que ha hecho tesis doctorales mirando el recibo de la luz, pero no lo voy a hacer yo aquí, ¿no? Y descubre uno pues que realmente el coste del término fijo, que se llama de potencia, es el mismo en cualquier compañía, y que lo que cambia es el coste, el gasto, ¿no? El kilovatio hora en última instancia. Bueno, pues la diferencia entre una y otra compañía es aproximadamente un 13%. Es un 13% más cara. La diferencia, bueno, en realidad este sería el peor de los casos, porque la otra empresa no tiene un sistema de subastas y esta depende mucho de qué tipo de energía está entrando en el sistema. Pero bueno, en el peor de los casos un 13%, ¿no? O sea, estamos hablando de unos 4 euros al mes, ¿no? Más o menos una tortilla y una caña, ¿no? O sea, no mucho más que este asunto, ¿no? Claro, la diferencia es que estamos aquí en 0,0 de emisiones por kilovatio y este en 0,4, ¿no? Bueno, pues ya digo, es cuestión de que uno decida, ¿no? Si todos los hogares españoles se pasaran a energía renovable, pues estaríamos ahorrando aproximadamente un 2% de las emisiones que tenemos en este momento. La comida parece trivial, pero depende de lo que coma uno, pues la variación de las emisiones puede ser muy sustancial, ¿eh? En concreto, la mayor parte de las emisiones se proceden de la carne. La producción de carne es la principal fuente de emisiones relacionada con la comida, ¿eh? Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que tomamos de primero una pasta, de segundo unos huevos fritos y de tercero una fruta de temporada, como decía antes, ¿no? Fruta de las que tenemos a mano. Bueno, pues eso supone unos 1000 litros de agua y un medio kilogramo de CO2 de emisiones aproximadamente. Si uno se toma de primero una paella, de segundo un buen filete y de tercero una fruta tropical, así exótica, pues eso supone 4.500 litros de agua, 3.500 más y aproximadamente 12 veces más de energía. Claro, si todo el mundo
dejara de comer carne o comiera menos carne, pues el impacto que tendría sobre las emisiones sería bastante importante, muy importante, vamos ahí en esos números. Bueno, en definitiva, el cambio climático me parece que es un fenómeno real que tiene implicaciones importantes y potencialmente muy graves, incluso catastróficas, depende de por qué ruta vayamos. El principal esfuerzo me parece que debería de concentrarse, por pura justicia, en reducir ese impacto en lugar de adaptarnos a él, porque la adaptación va a ser principalmente recurso de países ricos y donde los impactos van a ser mayores en los países pobres. O sea que estamos contribuyendo al problema, porque son las economías ricas las que generan las emisiones y está afectando a las economías más pobres, a las que no estamos dando recursos para que se adapten tampoco. Y en tercer lugar, me parece que es importante pues repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? y ver cómo utilizamos los recursos del planeta, reduciendo el consumo o al menos haciéndolo más responsable y contribuyendo a reforestar o restaurar los espacios degradados. Me parece que todos tenemos responsabilidades y que todos deberíamos de tener compromisos más eficaces en este sentido. Y traigo a la colación una cita del Papa en la encíclica Laudato Si, que en el fondo viene a subrayar la importancia de las decisiones que tomemos cada uno. Lo que hacemos nosotros no es trivial, no es diferente. Uno puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Claramente teníamos ya muchas preguntas y muchas respuestas que ya nos hemos encontrado, ¿no? Probablemente por el público también habrá surgido más preguntas, o no sé si alguien tiene preguntas que también Javier, con el micrófono, y luego vamos a ir rotando. Muchas gracias por la sesión muy interesante. Y yo creo que es una pregunta que no tiene casi nada que ver con esto y que no sé si me vas a poder responder, pero a mí me gusta dejar provocar y lo voy a hacer. Mi impresión, bueno, estoy convencido, no es una impresión, pero bueno, creo que será opinable, es que hablando con gente y gente joven, etcétera, hay una gran resistencia para el negacionismo del cambio climático. Es algo casi característico de la derecha, del sector conservador y conservador religioso. Esto simplificando, pero vamos, yo de la gente que hablo y de lo que lees. Y me he preguntado muchas veces por qué esto es así, ¿no? Que estudias la sociológica, histórica, en fin, y no. Entonces, o sea, al margen de que el Vaticano sea misión exterior, que el Papa escriba una encíclica, o sea, siempre me encuentro constantemente gente católicos que me van a hablar. En eso el Papa es opinable, en otras cosas no, pero en eso en concreto sí, ¿no? Y además, claro, yo siempre he pensado, joder, pues en 40 años nos hemos liberado del problema porque esta gente se morirá, pero no, porque recuerdo también chavales jóvenes del sector conservador y conservador religioso que perpetúan esta. ¿Tienes alguna explicación de por qué esto puede ser así? Tengo... En España, porque en general el mundo, ¿no? Sí. Si es que es así, Sí. acepto que Sí. se pueda discutir esto, creo que va a ser difícil convencerme de que no es así. Sí. Pero... Sí, o sea, por un lado estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo también he experimentado eso que estás comentando ahora. Yo pensé que parte de esas reticencias se iban a corregir con la encíclica del Papa, porque es muy fuerte la apuesta, ¿no? Pero no parece que sea el caso. Yo creo que ha mejorado un poco, porque los indiferentes por lo menos han mostrado interés, ¿no? Los beligerantes se callan, porque claro, es un poco fuerte levantar la voz contra el Papa, algunos lo hacen, pero a los católicos les cuesta más, ¿no? Los católicos digamos, ortodoxos, vamos a decir, les cuesta más levantar la voz contra el Papa, pero efectivamente en petit comité dirán o que el tema no interesa para nada o que el Papa lo han engañado, básicamente, así en pocas palabras, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pues yo tengo mi propia teoría. Me parece, por un lado, en la sociología de Estados Unidos, el cambio climático se ha asociado políticamente a algo. Algo era el candidato del Partido Demócrata, pues
definición, si el Partido Demócrata dice A, pues el Partido Republicano dice B. Bueno, mejor dicho, no dice B, dice no A. Todavía más seria la cosa, ¿no? Y lamentablemente en Estados Unidos la política americana se ha radicalizado mucho. O sea, había muchas cosas en las que había muchos acuerdos y demás, y parece, por lo que leo, hace tiempo que no estoy allí viviendo, pero parece que se ha radicalizado un poco, y en este sentido, pues efectivamente uno encuentra estas posiciones. No todos los republicanos están en contra del cambio climático. De hecho, McCain, por ejemplo, pues era más o menos partidario. Bush, dentro de lo que cabe, tampoco hizo especialmente, pero claro, Trump, pues, como tiene que estar siempre dando la nota, pues tenía que dar la nota también en este asunto, claro. Pero bueno, no voy a entrar ahora en la situación americana. En la situación española o en otros, que es lo que yo más conozco, claro, porque a mí me pasa, efectivamente, yo discuto de cambio climático sobre todo en entornos de católicos, vamos a decirlo. En otros entornos la gente pues está de acuerdo con lo que digo, básicamente, ¿no? Me parece, por un lado, que todo el tema ambiental se asocia a una cierta posición de la vida que ellos no comparten, ¿no? El medio ambiente es igual a aborto, es igual a control de la población, es igual a izquierda radical, feminismo, yo qué sé, ¿no? Lo que queramos poner ahí en ese saco, ¿no? El pack ideológico famoso, ¿no? Cuando realmente, pensándolo a fondo, pues tiene muy poco que ver con eso. Muy poco que ver. Algo tiene que ver, efectivamente, la parte del crecimiento de la población, pues es una de las respuestas que se plantea. El Papa también trata ese tema en la encíclica de manera magistral, a mi modo de ver, porque precisamente indica que los que plantean como solución el control de la población, en el fondo quieren perpetuar la situación de injusticia actual. Que evidentemente es una gran injusticia, porque los que están emitiendo somos los ricos, las consecuencias las tienen los pobres, y tú dices a los pobres que no tengan hijos, porque te van a perjudicar a ti. O sea, lamentable, pero se plantean. Pero bueno, más allá de eso, me parece que hay una cuestión eso de pack ideológico, de atribuir a los temas ambientales una adscripción ideológica exclusiva, cuando no tendría por qué ser. Y luego otra cosa que a mí, lo venimos comentando en el camino, me preocupa mucho más todavía, es una cierta posición de marginalidad entre la gente católica, de que estar al margen de lo contemporáneo, o sea, que tiene una cultura de barricada, ¿no? Por tanto, si hay algo novedoso, es sospechoso, cuando menos. Eso es muy preocupante, me parece a mí, porque objetivamente hablando somos marginales, ¿no? La aportación de los católicos al desarrollo cultural de este país y de otros es ridícula, absolutamente desproporcional a la cantidad de católicos que hay en este país y que son educados en colegios católicos en este país. Eso me parece a mí, es una opinión. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, yo lo digo porque estoy hablando yo en este caso, o sea, la gente diga lo que quiera, ¿no? Pero a mí me parece y me preocupa mucho porque históricamente hablando la Iglesia fue pionera de muchas cosas, de la Iglesia y en general las personas religiosas, ¿no? De la abolición de la esclavitud, de la dignidad de la mujer, del desarrollo de la ciencia, de la universidad, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué hemos hecho en estos últimos 5 siglos? Desde la reforma más llamada reforma protestante, me parece que la reforma fue ruptura protestante, pues nos hemos estado batiendo en retirada. Y ahí seguimos. Y en este país especialmente más, claro, porque además parece que venimos de una cultura católica, entre comillas, ¿no? Entonces, eso creo que es especialmente preocupante. Y me preocupa en este tema en concreto, porque este tema no tiene ninguna implicación ideológica negativa, vamos a decir, ¿no? Ya. El movimiento ambientalista, Greenpeace, etcétera, podría haber influido en A ver, la agenda de Greenpeace es una agenda en su mayor parte ambiental, o sea, no tiene implicaciones. Hay uno de los principales dirigentes del Partido Verde alemán, que es dentro de Europa, los verdes alemanes son los que han tenido más peso político, es un católico bastante entusiasta, vamos, que recibió a Benedicto XVI ahí en el Parlamento, creo que llegó a ser incluso como, no sé si, lo equivalente al primer ministro del Estado en el que él trabaja, ¿no? Yo, sinceramente, vamos, evidentemente en el mundo ambiental hay gente muy radical, con un planteamiento muy ateo de la vida, con el que en algunas cosas no estarás de acuerdo, pero con otras muchas vas a estar de acuerdo. La gente, los ambientalistas se han leído más la encíclica que los católicos, y en general les parece mejor. Eso es así. Yo he tenido puedo contar anécdotas en este sentido, unas cuantas, ¿no? Una vez que presentó la encíclica fue Naomi Klein, que es una super progre judía canadiense que ha escrito mucho sobre este tema y que le pareció maravillosa la encíclica. Lo cual contribuye a que los católicos sospechosos sospechen más todavía, claro. Pero a lo mejor deberían de plantearse, oye, es que el Papa está haciendo un esfuerzo de diálogo con la cultura contemporánea. Yo leí un artículo en First Things, que salió al poco de publicarse la encíclica,
que acusaba a la encíclica de antimoderna y la comparaba con el sílabus. Me quedé petrificado. Yo tengo esta gente que ha leído aquí, ¿no? O sea, no es antimoderna porque critica la modernidad, es posmoderna porque el pensamiento posmoderno critica lo mismo que está criticando el Papa, las injusticias sociales, el sistema económico, mil cosas. Entonces yo creo que el Papa nos ha dado 3 vueltas, se ha puesto por delante y hay gente que todavía está a kilómetros, ¿no? Pues nada. Muchas gracias por darme pie para hablar de esto. No tenía pensado, pero bueno, me encanta. Muchas gracias por su intervención. No sé si lo posible que suena. No suena. Marina, sí suena. Vale, ahora sí. Que muchas gracias. Y yo tenía un par de dudas. Yo oigo bien, ¿eh? Perfecto. La primera, ha mostrado en una diapositiva cómo había zonas del planeta donde la cosa iba a empeorar con el aumento de temperatura y otras zonas donde iba a mejorar. Entonces, ¿hay una cierta cuantificación de si lo uno compensa lo otro, si va a ser peor el daño que el beneficio de las zonas mejores? Bueno, este mapa que he puesto, que es muy reciente, yo honestamente no me he leído el informe completo, he puesto los resultados del mismo, pero está hecho a partir de un análisis económico y bueno, muestra que los impactos, la pérdida del poder adquisitivo, del Producto Interior Bruto, mejor dicho, perdón, afecta principalmente a los países más pobres. Entonces, yo creo que la conclusión es obvia, ¿no? La inmensa mayoría del mundo vive aquí, ¿no? O sea, entre el sudeste asiático, África, vamos a llegar a 800 millones de habitantes, India tiene 1.200 ya, en algunas zonas de Tailandia, y tenemos a Indonesia que tiene 200 millones, o sea que la inmensa mayoría del mundo va a ser afectado negativamente. Las zonas que van a ser beneficiadas es donde no vive casi nadie a día de hoy, ¿no? En el norte de Canadá o en el norte de Rusia. Entonces, la cosa que conecta con esto es ¿qué sería más fácil de hacer? ¿Bajar las emisiones y crear ahora un partido contra el anhídrido carbónico o intentar arreglar los problemas que se generen en esas zonas? Bueno, eso es el tema de la mitigación y la adaptación. A mí me parece que una estrategia más justa es evitar los daños, más que reparar los daños. Y creo que también es más económica. Ha habido el famoso informe Stern, que se hizo hace algunos años sobre la economía del cambio climático, calculaba que el coste de adaptación podría llegar hasta un 15 o un 20% del PIB mundial y el coste de mitigación estaría en torno a un 5%. Esos los datos yo no conozco más allá de ese informe económico, supongo que habrá más, pero tampoco soy un experto en economía y cambio climático. Pero bueno, el sentido común dice que siempre es más barato evitar a restaurar, porque la restauración casi nunca deja las cosas como estaban y casi siempre es más costoso, porque la mitigación en principio ayuda a la naturaleza y la restauración intenta imitarla y eso siempre es más caro y no suele quedar bien. Muy bien, muchas gracias. No, tengo la voz fuerte. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, pues buenos días, me ha encantado la presentación. Tengo que decir que casi no vengo, pero si no hubiera venido me hubiera dolido porque me ha encantado, la verdad que sí. Mi nombre es Juana y soy ambientóloga de formación y tengo la suerte de dar clase en la rama de ingeniería ambiental. Entonces doy waste treatment o, fundamentos de ingeniería básicamente. Entonces mi inquietud va por la vertiente de él, piensa globalmente, ¿no? Y actúa localmente. Entonces, tengo 2 inquietudes. Una personal, que cuando damos clases, pues evidentemente las líneas que transmitimos son un poco las que ha comentado, ¿no? En plan, pues si puedes venir andando, coger la bicicleta, reduce los envases, ¿no? Cuando consumes, etc. Entonces, a nivel personal, sabemos que podemos hacer mucho más. Y como docentes tenemos que transmitir esa idea. Entonces, vivir en coherencia es muy difícil. O sea, yo cuando en mi casa, ¿no? En mi ámbito doméstico, digo, le he dicho a los alumnos esto y yo no lo estoy haciendo al 100%. Entonces eso al final, no sé, crea como mucha inquietud. Y la otra cuestión que quería plantear es de cara a la empresa. Las empresas cuidan el medio ambiente y lo cuidan entre comillas,
Porque yo lo que quiero saber es cuál es la motivación real de la empresa para cuidar el medio ambiente. ¿Es el miedo a la multa? ¿Es vender más productos porque soy eco-friendly? Entonces, al final, no sé, lo que busco en todo esto es un poco de coherencia, sobre todo a la hora de transmitirlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, la primera cosa, pues ciertamente eso nos pasa en muchos frentes, ¿no? Que no siempre somos coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Decía un amigo que si uno, ¿cómo era aquello? Si tiene más de 5 incoherencias es que eres un cara dura, y si tienes menos de 3 es que eres un radical o algo así, decía él. Bueno, no lo sé, ¿no? Ciertamente yo creo que se aprecia mucho, la gente joven aprecia mucho la coherencia, en general todo el mundo aprecia que uno sea coherente con lo que piensa, ¿eh? Pero ciertamente es costoso. Y en el ámbito de la conservación ambiental es especialmente evidente que no estamos llegando al cambio de actitudes que lleven consigo impactos en el comportamiento. Nosotros hemos hecho encuestas allí en el marco de la Cátedra de Estadística Ambiental. Una de las líneas de trabajo es analizar los hábitos de consumo de la población universitaria. Hemos hecho encuestas. Una de las hipótesis de partida era que los chicos de ambientales tendrían mejores indicadores ambientales que los chicos que estudian economía o ingeniería. Y no. O sea, tienen un poco más, pero no es significativamente distinto. Pero todavía más preocupante, a mí me pareció, es que los chicos de tercero y cuarto no tienen mejores indicadores que los de primero y segundo de ambientales. Porque eso quiere decir que el paso por la facultad no les ha hecho mejores. Hace muchos años en la universidad estaba terminando la clase, borrando la pizarra y aparecieron las señoras de la limpieza por allí, y me preguntó, se ve que en la parte de atrás estaba muy sucia el aula, y preguntó una pregunta que todavía le doy vueltas, ¿no? Profesor, estudiar hace a la gente mejores. La cuestión es que en este terreno y en otros, si estudiar no hace a la gente mejores es que no estamos enseñando bien, yo creo. Porque una educación que no transforma, y evidentemente lo que uno haga, que vuelvo a decir, tiene muy poca implicación objetiva. Pero claro, ¿cómo va un chico que llega a ser director de Carrefour España o director del Corte Inglés a tomarse en serio esto si no se lo ha tomado cuando era estudiante? Si no tiene hábitos que le lleven a eso, y viceversa. Si los tiene de modo natural, pues cuando llega allí va a cambiar su entorno. Los que están ahora en puestos directivos han estudiado todos en la universidad, han pasado por aquí, todos han hecho educación ambiental. Se ha hecho una encuesta, un ecobarómetro que se publicó el pasado año, preguntando a chicos entre 18 y 35 años. Todos han estudiado educación ambiental en España, en ese rango de edades. Se les preguntaba, ¿te parece que los temas ambientales son suficientemente importantes como para tomar decisiones que incluso redujeran nuestro nivel de vida? 85% decía que sí. 20 preguntas más allá le decían, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por que entrara energía renovable en tu casa? Solo el 10% pagaría más del 10%. O sea, en la práctica, los esquemas mentales son claros, pero no los compromisos. Y así es muy difícil que la cosa mejore. Entonces, yo creo que parte del problema es la educación ambiental que estamos dando. Hay algo ahí que no estamos haciendo bien, porque la enseñanza no solo es dar información, es también cambiar, conmover, persuadir, ¿no? Conectar, empatía, en fin, todo eso no lo estamos haciendo, me da la impresión. Por lo menos yo en ambientales no lo estoy haciendo. Me gustaría, pero de momento parece que no lo conseguimos, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? Perdón. Con respecto a la motivación de las empresas. Las empresas. Habría que preguntárselo a ellos realmente, pero yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo he estado en relación con gente de Carrefour este último año, estamos promoviendo un proyecto para etiquetar la huella de carbono de los alimentos. Esto es un poco utópico, pero bueno, algún día a lo mejor ocurre, ¿no? Que además del precio le ponemos una etiqueta ahí a la energía que ha generado. Me hizo mucha gracia, paréntesis, porque una parte del proyecto era ver con los consumidores qué entendían ellos por estas etiquetas, ¿no? Y entonces, claro, es interesante escuchar a la gente de la calle, porque uno se da cuenta de que lo que uno entiende no es lo que entiende la gente de la calle. Y entonces, cuando le poníamos una etiqueta del CO2, la gente pensaba que es que hacías el alimento con el CO2. El pan tiene CO2, pero eso debe estar malísimo y tal. Digo, no señora, no es eso, no. No, pero es así lo que la gente entiende, ¿no? Entonces, decía esto, Carrefour ha participado en ese trabajo y el que ha sido hasta hace poco, porque acaba de jubilarse, director de recursos, de temas ambientales en Carrefour, una persona muy comprometida. Y de hecho, todos los centros comerciales
venden las bolsas de plástico gracias a que Carrefour empezó a vender las bolsas de plástico. Y eso ha supuesto una reducción importantísima en la cantidad de plástico que utiliza en este país. Son pequeños detalles, pero cuando una persona está concienciada, cambia lo que tiene alrededor. Más allá de eso, pues evidentemente las empresas, si ven que esto vende, que tiene buena imagen para ellos, pues si ven que el consumidor lo pide, se van a mojar. Si ve que es indiferente, no van a actuar. Entonces la única solución es la multa, pero yo creo que no es la más adecuada. O sea, evidentemente hay que usarla para los casos extremos. Todavía sigue sin cobrarse el vertido de Boliden, después de 25 años hace, ¿no? Que ocurrió, o 20 años, no sé cuánto, ¿no? El de Doñana, ¿se acuerdan, no? Pues todavía no se ha cobrado eso, ¿no? Y la cantidad de litigios ambientales que están sin resolver es impresionante, ¿no? Las multas son ridículas. En este país hay 12.000 incendios al año, no hay nadie en la cárcel por incendios. Bueno, cosas de este tipo ocurren, o sea, no está en la lista de lo más alto, no está el asunto, ¿no? Entonces, con esa presión las empresas pues no van a hacer unos esfuerzos grandes. La presión viene por parte del convencimiento personal o del consumidor. Si el consumidor dice no quiero coche de gasoil porque no va a dejar entrar en Madrid, pues tendrán que vender otros coches bajos de emisiones. Esto es así. Sí, tal cual. Nosotros como damos clases a alumnos, a los que tenemos que convencer son a ellos, no a las empresas. Sí, porque ellos van a estar en las empresas. O sea, las empresas no son marcianos los que las dirigen, son gente que ha estudiado en la universidad. El poder del consumidor sí es fuerte. Claro. Para modificar el mercado. Claro, sí. El problema del consumidor es que esté motivado y que esté informado. Porque puede estar muy motivado, pero al final te marean. Los mensajes que te llegan, al final no sabes qué hacer. ¿Qué hago? ¿El aceite de palma es bueno o no es bueno? El no sé qué está bien, pero antes me decía que esto es colesterol, pero ahora no. Entonces la gente se marea mucho porque a veces hay mucho engaño en las etiquetas ambientales, las ecoetiquetas. Hay de lo que la gente entiende a lo que realmente significan. Es tremendo. O sea, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Concienciar y también informar bien. Y hay que intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de ver el impacto que tienen las cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la exposición que me ha encantado. Mi pregunta es una pregunta que formulo no porque me preocupe a mí personalmente o porque me vaya a afectar personalmente, pero digo, hoy en una de las diapositivas cuando mostrabas los distintos posibles escenarios en cuanto a la subida de temperatura y la línea negra que se acercaba, me parece que era otra. O puede ser esa. Sí. La línea negra que se acercaba a la línea roja significa que, bueno, que entonces estamos hacia el peor de los escenarios. Sí, a día de hoy sí. Digo, ¿hay algún límite en cuanto a la cantidad de temperatura a la que pueda subir? Y digo, ¿el planeta genera sus propias, o podría generar sus propios anticuerpos ante esta enfermedad o este problema que se le presenta en el futuro? ¿Qué pasaría después o hasta dónde? Bueno, los modelos climáticos siempre manejan como cifra límite para cambios no catastróficos o no sé si la palabra catastrófico es la mejor, pero bueno, el de los 2 grados, ¿no? Es el que se ha manejado siempre en las negociaciones. Más allá de eso, pues yo creo que hay muchas incertidumbres, claro, pero pensemos la energía que está entrando en el sistema para levantar esa temperatura. Si uno en su casa tiene una temperatura a 22 grados, pruebe a subirla a 24, a ver el tiempo que necesita estar la calefacción encendida, ¿no? la caldera encendida para que... O sea, hay mucha energía la que está entrando en el sistema y eso implica muchas cosas. El problema no es el planeta en sí, ¿no? A veces dicen, no, es que el planeta, ¿quién es el planeta, no? El problema es la habitabilidad del planeta. O sea, hay ecosistemas que no pueden, bajo ningún concepto, adaptarse a un ritmo de cambio tan rápido, ¿no? Cuando no tiene calor, se quita el jersey. Y si tiene frío, pues se lo pone. Pero una planta no. Una planta solo puede mudarse a otro sitio. Y mudarse a otro sitio implica muchos años, un periodo muy largo de tiempo, ¿no? La adaptación natural nunca ha visto la Tierra cambios en 30 años. Nunca. O sea, el ritmo humano, y no digo ya el ritmo de la tecnología, que ni siquiera es humano ya, ¿no? Vamos ahí también, ¿no? El ritmo humano nada tiene que ver con el ritmo natural. Estamos consumiendo en 40 años el petróleo que ha tardado 40 millones de años en generarse en el suelo. Entonces,
eso es una responsabilidad. Hay que pensar, bueno, y un argumento ético difícilmente sustentable en términos legales, pero que todo el mundo más o menos entiende, es el de las generaciones futuras. Bueno, ¿qué vamos a legar a esta tierra, ¿no? O sea, ¿qué vamos a pasar a las personas que vivan dentro de 50 años, ¿no? ¿Qué tipo de dificultades? Y en el fondo por nuestro propio egoísmo, ¿no? Porque vivimos bastante bien, ¿por qué tenemos que seguir viviendo? O sea, el concepto este de que el progreso es igual al crecimiento, ¿eso por qué? O sea, cualquier ser humano crece hasta un cierto punto. Cuando tiene una edad madura, pues ya no crece. Si empieza a crecer es preocupante, ¿no? Muy preocupante, ¿no? O va uno al gimnasio o va al médico, ¿eh? Pues esto en el orden económico no sería razonable, ¿no? Hay algo ahí que no estamos, ¿no? Que no estamos razonando bien, ¿no? Me parece. Y claro, eso se está haciendo, o sea, ese despilfarro se está haciendo a costa de gente que necesita esos recursos y que no los tiene, o a costa de las generaciones futuras que también los van a necesitar y nosotros los estamos consumiendo. O sea, hay algo ahí de ética y de justicia social que deberíamos que sería un argumento suficiente, ¿no? No hay por qué llegar a la situación de catástrofe, ¿no? O sea, tendríamos que parar mucho antes, ¿no? Pero de momento no parece que nos estemos moviendo con suficiente firmeza en esa dirección. Fuera de todos nos encantaría seguir en esta conversación porque nos ha suscitado preguntas y nos ha dado respuestas y nos ha suscitado todavía más preguntas. Ahora sí nos vamos, digamos, de vacaciones entre comillas, porque este será nuestro último seminario. Muchas gracias. Muy bien, estupendo.